Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Imagínate que estás caminando a tu trabajo una mañana normal. De repente, sin previo aviso, tus piernas dejan de responder. Tus ojos se cierran solos y despiertas 2 días después sin saber dónde estás, con la cabeza llena de imágenes que no reconoces, caballos voladores, arañas del tamaño de perros, y nadie, absolutamente nadie, puede decirte qué pasó. Eso no es una película, pasó en un pueblo real durante 2 años y la explicación oficial todavía no convence a nadie. Oiga, hermano, tremendos casos que usted se rebusca ya, porque es que yo no había escuchado eso. O sea, en Kazajistán, Sí, señor. en Kalachi. Kalachi, una población. Eso es un país grande. Sí, hombre, bueno, pues Y tiene una característica interesante de país, y es que es intercontinental. así es. O sea, que tiene territorio en Asia Central. Central, pero también tiene un pedazo en Europa. En Europa, sí, señor. Oiga, tremendo. Así es, así es. Hombre, tema interesante, una epidemia de sueño. Es una vaina muy Ve, rara. Mauro, pero hay que hacer una salvedad. Cuando vos hablas, Raúl, disculpa, yo te interrumpo, cuando hablas de eso, de la epidemia de sueño, no dejo de traer a la memoria 100 años de soledad y el caso, pues, no de la epidemia de sueño, y no que no podían quedar dormidos. Era al contrario. Era al contrario. Sí. Hacían labores por la noche, en el día, en todo momento, pues, según la historia de Gabriel García Márquez, porque a esa gente le fue el sueño. Y aquí era al contrario. Aquí al contrario. Que fue un síndrome una epidemia Una de epidemia. sueño. Pero lo que yo decía... Pero eso se dio específicamente en Kalachi. En ese Kalachi, pueblo. en Kazajistán. Pero lo que yo decía es que había que hacer una claridad, Ajá. dar claridad, y es que no era narcolexia. ¿Tú sabes qué es la narcolexia? No, ¿qué es eso? La narcolexia es una Mejor dicho, ¿con qué come, hermano? La narcolexia es una enfermedad donde la persona, es una enfermedad neurológica, donde la persona entra en un sueño profundo y duerme en cualquier momento y requiere unos cuidados especiales, y ya después vuelve a despertar por allá a las horas. O algo. Pero yo Narcolexia. se había oído alguna vez ese asunto. Que de pasa es que no lo tam- tenía muy claro, pero sí. También lo relacionar de pronto con la catalexia, que también es otra condición donde pero la persona parece que muriera. Sí, pero lo de la catalepsia sí lo tengo muy presente. La narcolexia no. Y la narcolepsia lo había escuchado en algún momento, pero no lo tenía muy claro. Bueno, Mauro. Por eso la catalepsia es una cosa muy tremenda, qué miedo. Pero no tenaz. nos vayamos por las ramas. Volvamos al caso Volvamos de nuevamente pues a Kalachi. epidemia de sueño, Kalachi, Kazajistán. Démosle un poquito de contexto a los oyentes dónde queda Kazajistán. Entonces, tú adelantabas ya algo. Kazajistán es un país de Asia Central. Ujú. Inclusive, ¿sabes con quién limita? Con Uzbekistán, con China, con Rusia. Kazajistán hace muchos años fue parte de la Unión Soviética y ahí hubo unas minas de uranio en Kazajistán. Kazajistán es un país muy vasto, con V, enorme, vasto. Muy plano. Sí, y estepas, desiertos, también hay montañas, pero es enorme y tiene muy poquitos habitantes, 20 millones apenas. Entonces, Kazajistán, y en Kazajistán está Kalachi. Kalachi es una población pequeña porque estamos hablando de 600 personas. Entonces, en esta población... Sí, pequeñito, 600 Sí, personas, sí. pequeño. En esta población fue donde empezó a dar la epidemia del sueño. 2013, marzo. Eso empezó en marzo de 2013. Duró 2 años. Sí, Pero pero se reportaron casos incluso hasta 2015. sí, duró 2 años, claro. Mauro, ¿pero qué tenía de especial este pueblo? No era un pueblo que no tenía nada de especial, un pueblo normal, un pueblo común y corriente, un pueblo que su actividad económica se había basado en las minas de uranio, pero ya las habían clausurado, cerrado hacía mucho tiempo, y la gente se fue a buscar trabajo en otros lugares. Empezó pues a transformarse la Sí. economía con otras cosas. Quedaron apenas 600 personas repartidas en 2, podríamos decirlo, veredas tipo rural, y igual el pueblo muy pequeño. Entonces el pueblo no tenía nada, un pueblo ordinario, común y corriente. Hasta que en marzo del 2013 empezó
de repente la gente a caerse dormida. O sea, alguien, es más, mira que me di cuenta de un tipo que iba en la moto. Iba manejando. Iba manejando la moto, un muchacho de 28 años, iba manejando la moto, y él dice que acuerda hasta cierto punto y que cerró los ojos y se fue. Despertó a los 2 días, vale, comento. Fue el 28 de agosto, recuerda que eso empezó en marzo, pero fue ese mismo año, el 28 de agosto, y despertó como el 1 de septiembre. Fue madre, tremendo. 28 de agosto y despertó el 1. Claro, muy tenaz ir uno manejando la moto y de pronto casi dormido. O sea, pues, porque es que es algo súbito, ¿no? Pero sí, pero quedaban dormidos y que de pronto quedaban todavía como con reflejos. Ah. Entonces, viejo, empieza la gente a caerse en la calle, en el trabajo, conduciendo, en este caso la moto o un carro. Inclusive, esto se daba sin ningún tipo de señal previa. Que usted sintiera un dolorcito, algo, no, sin ningún tipo de señal previa, sin dolor, solo un apagón. Eso es como un desmayo, ¿no? Un apagón. Oiga. Uf, como que desconectara tu cerebro del estado de conciencia. Pero esto afectó, según estaba leyendo, al 10% de la población. Sí, o una tercera parte, podríamos decir. Algo también muy particular es que los más afectados fueron los niños. Aunque también adultos, Pues hubo también adultos y ancianos, sí. Adultos y ancianos, pero como que los más afectados eran los niños. Incluso los niños permanecían más tiempo dormidos. Sí, les daba como más duro. Se les daba como más duro y permanecían durmiendo mucho más. Pero lo particular del caso, lo que me llama la atención a mí de este episodio, pues, de lo que le pasa a esta gente, es los sueños que ellos dicen que tenían. Pero vamos por partes. ¿Cuál le parece a usted, Mauro? Y le cuento a los oyentes que el primer caso documentado fue un hombre cae dormido en plena mañana en el trabajo. Está trabajando y ¡pum! Cae dormido. Sus compañeros, ¿qué hacen? Pues se asustan, lo cuelgan, se desmayó o está enfermo. Entonces lo ayudan a incorporarse, lo llevan cargado pues a la casa pensando que él está enfermo. Resulta que el tipo... Cuando uno está pues investigando esto, uno empieza a dar caos y uno dice, ¿qué tan particular es este man? ¿Por qué no lo llevaron de una para el hospital? ¿Por qué lo llevaron para la casa? Claro, es interesante pensar en eso. ¿No te parece que es como lo más apropiado? Sí, porque pensaban que estaba enfermo, pero bueno, lo llevaron para la casa. El tipo de mayo hielo para el hospital, no. Pero el tipo duerme 24 horas seguidas. ¿Cómo le parece? Durmió 24 horas seguidas. Al despertar, no recuerda nada de cómo fue que durmió, solo imágenes fragmentadas muy extrañas. Dice que soñó cosas que no tienen nombre. O sea, él soñó cosas que no podía nombrar. No podía nombrar, no sabe. No había qué nombre ponerle a eso porque eran cosas muy, muy extrañas. Y semanas después, hay más casos de niños que tú lo estabas contando. Los niños, imagínate que en los casos de los niños había niños que no despertaban para ir a la escuela. O sea, ni siquiera despertaban para ir a la escuela, sino que seguían derecho 1 o 2 días. Los ancianos que se duermen también en la mesa mientras estaban desayunando, ¡pum!, caían ahí dormidos. Una mujer que se duerme en mitad de una conversación, está hablando contigo y ¡pum!, se quedó dormida. Estaba contando el chisme y ¡pa! Dormida. Y oiga, y despertar es que al día siguiente. Tremendo. ¿Usted cómo le parece eso? Pero lo más perturbador es lo que usted dice, y yo quiero que lo ampliemos. Lo más perturbador era no que durmieran en el momento, sino lo que soñaban. ¿Sí? Era lo que pasaba antes de caer y después de despertar del sueño. Imagínate que ellos cuentan a lo que le pudieron dar nombre, pues, que soñaron, ¿cierto? ¿Algún que soñaba esa gente? Bueno, algunos reportan ver cosas que no estaban ahí, o sea, cosas muy extrañas, escuchar voces, o sea, no solamente veían, sino que escuchaban también voces en ese sueño y sentir que el mundo como que se distorsionaba o se formaba alrededor, ¿sí o no? Y al despertar una sensación que varios describieron de la misma forma. O sea, no uno solo, y gente que no se conocía. O sea, cuando despertaban también tenían esa sensación de ese mundo así. Sí, pero describían cosas que vieron en ese lugar, y tú lo leías al inicio. Veían caballos voladores. Arañas del tamaño de un perro. De un perro, imagínate. O sea, cosas muy, muy locas, ¿cierto? Esto da la impresión como un viaje psicodélico. Pues da la impresión. Algo parecido. Algo parecido. Entonces, mira que el asunto no era que se desplomaran y que se durmieran de un momento a otro haciendo sus labores cotidianas en el día a día y en momentos donde uno supuestamente no se va a dormir, caían profundamente y durar todas esas horas, 24 horas, o sea, 2 o 3 días, el asunto era lo que veían. Lo que
trataban de identificar lo que podían identificar y lo otro era una cosa surrealista. Es que no sé qué decir, no sé cómo explicarte lo que soñé. Surrealista. Imagine que en 2 años el fenómeno afectó a casi 150 personas. Algunos tuvieron episodios múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que no les pasó una vez, sino varias veces. Le Les pasó pasó hoy, después a las 2 semanas, a los 15 días y así, sucesivamente. Bueno, ¿qué pasa ahí? Entran los médicos. Los médicos llegaron, no encontraron nada, hicieron análisis de sangre. A la gente le hicieron análisis de sangre. Le salieron normal. Les hicieron pruebas a ver si tenían algún virus, alguna bacteria, si podían descubrir en su organismo con estos exámenes alguna sustancia tóxica. Nada, absolutamente nada. El gobierno mandó un equipo científico. El gobierno de A ver qué Kazajistán, logra sí, señor. descubrir allá. Sí, y los medios internacionales llegaron, o sea, pero nadie, con todos los instrumentos que llevaban, con toda la tecnología que tenían en el momento del 2013, no encontraron una respuesta que cerrara el caso y que dijeran es esto. Mauro, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Usted se acuerda? Esto fue en el 2013, ¿usted se acuerda de pronto del 2015? No sé si a Andrés también le tocó. En el 2014-2015, en la costa de acá de nuestro país, en Colombia, empezaron a unas adolescentes a aplicarle una vacuna del papiloma humano. Sí, sí. ¿Se acuerda la Fue reacción? una noticia muy... ¿Se acuerda qué pasó con esas mujeres? ¿Qué pasó con las niñas? Se desmayaron, empezaron a presentar unos episodios extraños en su salud y no eran las vacunas. No eran las vacunas. No eran las vacunas, pero Empezaron a decir pero la siempre histeria tenían cole- echarle el culpa a la Sí, echarle claro, la culpa a las es histeria vacunas. colectiva que es, y eso empezó a pasar en los... Y eso co- literal se convirtió en eso, en una, ¿Sí en te una acuerdas histeria de, ¿sí te acuerdas de colectiva, sí. esa? Fue una noticia muy sonada en esos Fueron días, muchas, en esos cientos. días, sí, fueron varias, y eso se dio más que todo en la costa. Pero los- finalmente no se dio una explicación lógica. No se sabe, pero eso se lo atribuyeron a las vacunas del papiloma, pero no era eso. Bueno, no sé si podemos decir vacuna ahora, de pronto nos funen acá, pero bueno, lo vamos a tapar de Bueno, a la cosa esa, hermano, que les pusieron. esas inyecciones que les pusieron, le atribuyeron eso, pero bueno, cerramos paréntesis y volvemos acá a Kalachi. ¿En dónde, Mauro? ¿En qué país En estamos? Kazajistán. Kazajistán, hermano. Kazajistán. Oiga, también limita Dine con quién? Con Uzbekistán. ¿Sabe qué es O sea, Uzbekistán? con todos los TAM, pues. Pero el Uzbekistán va a ser una selección que va a jugar contra Colombia en el Ah, Mundial. bueno. Bueno, hermano, ¿cómo le parece? Pues que empiezan a hacer eso, esos estudios y no encuentran una respuesta. Pues entonces ahí pasamos al detalle que lo vuelve más extraño. Hay algo que los reportes oficiales mencionan y que es muy interesante y es las alucinaciones. Volvamos a las alucinaciones. Venga, sí, porque es que es importante que digamos esto también. A ver, estamos hablando de que una epidemia de sueño, la gente caía como un Sí. pollo echado, se quedan dormidos 2, 3 días Ujú. o 24 horas, en fin. Pero es que también habían más síntomas. Había gente que no se quedaba dormida, sino que tenía, por ejemplo, episodios de náuseas, dolor de cabeza y alucinaciones. No caían del todo dormidos. Sí hubo pues un porcentaje alto, hablamos de 150 personas que sí sufrieron ese episodio de sueño. Pero esas alucinaciones eran durante el sueño. Entonces, mira, Mauro. No, pero las hubo también Sí. despiertos. Entonces, ¿cómo le parece a usted que lo extraño de estas alucinaciones es que no eran aleatorias, sino que tenían mucho en común en todas las personas? O sea, personas que no se conocían veían lo mismo. Es que es Sí, interesante el caso. sí. Entonces, varios de los afectados, sin haberse consultado, sin haber dicho, yo vi esto en el sueño. No, varios de ellos coincidían en que veían siempre lo mismo. ¿Qué significa eso? O sea, que veían siempre caballos. Yo te decía que veían caballos y vos decías que de pronto, porque el caballo es muy tradicional por allá en las estepas, ¿o qué? Sí, yo creo que eso hace parte fundamental de la cultura Pero de todas ese formas lado del es... planeta. Pero mire, yo ahí sí, viejo, con respecto a lo que estás diciendo de que hay casos extraños que la gente dice que escuchó lo mismo, ahí sí tengo que dejar pues como un manto de duda fuerte, Raúl, porque es que estamos hablando de una población pequeña, Ujú. apenas 600 millones de 600 Personas. 600 personas en esa población y muy fácilmente nos damos cuenta que Julano se desmayó. Despertó y dijo que soñó con arañas, con caballos, con unas vainas todas raras y medio las describe y eso le riega la ola, hermano. Pero el asunto es que... Y el que de pronto llega y se quedó dormido, eso le queda también trabajando en la mente y resulta que sueña con lo mismo. Pero lo que dicen los reportes es que estos afectados no se conocían entre sí. Sí, es pequeña la población, pero no se conocían, coincidían pues en lo que veían y hay otro detalle.
El otro detalle es que los niños afectados tardaban más en despertar que los adultos. A ellos les afectaba. Y algunos al volver decían, hablando de niños, decían haber estado en lugares que nunca habían visto y describían los paisajes con mucho detalle, con un nivel de detalle pues impresionante. Le describían estos paisajes a los padres y eran paisajes que no eran propios de Kazajistán ni de la estepa ni de estas cosas, sino que eran unos paisajes donde ellos los describían con lujo de detalles y que eran desconocidos para ese entorno. Y era difícil, los padres pues dicen que cuando estos niños les contaban los paisajes que vieron, se quedaban muy extrañados, muy maravillados pues de ver que, De todo lo que contaban. de lo que contaban, que era casi que fantástico. O sea, lo que veían. Tremendo. Y Mauro, el más inquietante de todos estos casos fue que hubo personas que tuvieron episodios repetidos, como lo decíamos anteriormente. O sea, no fue una sola vez ni dos veces, sino que Claro. cayeron dormidas, despertaron y semanas después volvieron a caer, volvieron a despertar y volvió a pasar, como si algo las llamara de vuelta a ese sueño. Tremendo. Eso sí me parece pues como tremendo, que estas personas hayan tenido pues como eso en varias ocasiones, una misma persona, pero finalmente, ¿qué dijeron que fue? Bueno, lleguemos a las teorías. Hay Esa- varias. sí, estamos a 2026, ¿no es cierto? Sí, señor. Creo Las- que sí, estamos a 2026. a 2026. Sí, ya estamos en Y 2026. resulta que estas teorías hasta el momento no han dado respuesta. ¿Cómo le parece que? Primera teoría. Mm, En el año 2015 llegó una explicación oficial. Resulta que hay algo que se llama radón y monóxido de carbono. Ellos dicen que ese radón y monóxido de carbono, unos gases sí. provenientes de minas. ¿Te acuerdas que yo te dije que les contaba a los oyentes también que la principal actividad económica era la La minería, extracción extracción de uranio. de uranio? Entonces dicen que el rodón y el monóxido de carbono provenía de las minas de uranio abandonadas, Minas ya selladas, abandonadas. selladas y que quedaban cerca de ellas. ¿Sabes qué hacían cuando, vean, lo que explican también? Cuando estas minas las sellaban, a muchas las inundaron Ah, con agua, con agua. Resulta que por dentro las minas tienen madera, como para reforzar la Sí, estructura y que los- no se caiga. ¿cierto? sí, Eso. sí. Resulta que con el agua esa madera se descomponía o se podría. Sí. Y dicen que ahí se generaba el monóxido, Mm. monóxido de carbono. Es una explicación, pues. Esa fue la primera, pero no dejó del todo cerrado el caso. Pero el asunto es que estas minas sí estaban cerca al pueblo. Sí, Sí, creo que pero sí. bueno, pero viene algo importante de lo que usted está diciendo. Estas personas llevaron unos equipos especiales y midieron los niveles de radiación. Y resulta que los niveles medidos nunca fueron lo suficientemente altos para causar ese Sí, como para fenómeno. causar que una persona llegue y Sí. caiga así desmayada. Exacto, el monóxido de carbono en esas concentraciones produce dolor de cabeza, no alucinaciones. Mira lo Esa diferente. sería una, sí. No alucinaciones elaboradas como eran las que ellos tenían, que eran muy elaboradas, con una narrativa muy propia. Resulta que eso trató de explicar de alguna manera cómo afectó a la gente, pero ¿por qué no afectó a toda la gente? Sí, Venga, ese es el otro asunto. sí, es que lo particular. Si era ese monóxido y Mm. todo eso y llegaba al pueblo porque las minas están cerca, ¿por qué afectó a unos y a otros Sí, no? y- Si eso afecta a todos los seres humanos por Sí, igual. y a pesar de que fue un porcentaje alto, porque Mm. hablamos de un 10% de la población que se vio afectada, pues no fue una cosa que nosotros diéramos que pasó el mismo día, pues llegó una niebla de Ujú. esas y cayeron pues un montón de personas, ¿no? Eso fue en diferentes pues momentos. No, y cómo tal. se explica que, por ejemplo, en esta calle a unas personas sí y otras no, en la misma Sí, calle, pues, que en el mismo que- sector, en el mismo Es barrio. muy raro y eso es lo interesante cuando uno está investigando estas cosas, porque lo que no nos dice la ciencia, entonces le abre el camino al misterio, que Sí, es así muy es. interesante. Entonces eso es todo un misterio. Vea pues otras teorías. Otra teoría decía que habían campos electromagnéticos anómalos de las minas. Esa fue otra. Otros dijeron posiblemente hongos subterráneos que liberan de pronto algunas esporas Ujú. y esas esporas tienen de pronto alguna sustancia psicoactiva. Y alguien la respiró. Sí, y supuestamente se liberaron las esporas, tienen sustancias psicoactivas o son esporas psicoactivas y que la gente las respiró, pero Imagínate, precisamente el man de la moto, manejando la moto y tan de malas que respira eso. Otra teoría, agua contaminada con compuestos desconocidos. Hicieron unos análisis al agua y tampoco encontraron nada.
E incluso llegaron a plantear varios investigadores independientes que algún tipo de fenómeno de histeria colectiva, como hablamos ahora, Mm. amplificado por el miedo social. Llegaron a decir eso, tampoco, Tampoco, no, no, tampoco es como muy, no. muy certero, pues no da claridad referente a lo que pasó. Vea, Mauro y oyentes, ninguna de estas teorías explica las alucinaciones compartidas. No, no la explica. Ninguna tampoco explica los episodios repetidos, porque a unos les repetía el episodio y a otros no. Otros que lo tuvieron una sola vez no les volvió a repetir, pero a otros porque sí. Y ninguna explica por qué cuando el pueblo fue evacuado. Mire, mire, mire que esto sí lo deja uno Sí, pensando. porque para contextualizar, Ujú. el gobierno reubicó el pueblo, reubicó la población, se la llevó para otra parte, En el 2015. lejos de esas minas y esa población, porque pues, supuestamente tal vez eran esos gases que salían de esas Pero minas. vea pues, no se puede explicar por qué cuando el pueblo fue evacuado y reubicado, los casos no cesaron completamente, sino que algunos ex habitantes de ese lugar volvieron a reportar episodios similares en sus nuevas ciudades. Mm. Se, Entonces, se llevaron un poquito de eso enredado en la ropa. bueno, ¿dónde radicaba esta epidemia de sueño con alucinaciones fantásticas, extrañas, surrealistas y raras? Bueno, lo cierto es que eso duró hasta 2015, fue el último caso 2013 a pues 2015. reportado. No sabemos pues si volvió a pasar. La población todavía continúa allí, está abandonada. Eso es como un pueblo fantasma. Un pueblo fantasma, qué bueno poder encontrar imágenes para mostrarles Claro que sí. a Mauro, pero ustedes. entonces ya llegando como al cierre, hay unas preguntas que surgen debido a este caso tan extraño y es, ¿cuándo una explicación científica es suficiente para cerrar un caso como este? ¿Cuándo podemos decir que una explicación científica puede cerrar un caso como este? O sea, no todo está en no toda la respuesta está en la ciencia. ¿Vos qué piensas? No, hay cosas, Raúl. Miren, nosotros hablamos acerca de cómo el método científico ha llevado a la humanidad a donde estamos actualmente, unos avances muy tremendos, pero también ha opacado mucho cosas que la misma ciencia no puede explicar, entonces prefieren más bien como desacreditarlas o a la gente que de pronto le da por investigarlas, o sea, decirles que no, que están locos. Yo creo que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Es muy complejo y pasarán años para que de pronto puedan hacerlo. Ujú, Recuerde usted, viejo, que anteriormente una tormenta o un relámpago era la ira de Dios, ujú. ¿cierto? En tiempos griegos probablemente el relámpago era Zeus, emberracado allá en el Olimpo, quién sabe por qué. En tiempos de la antigua Grecia, ¿cierto? Y resulta que ya nos damos cuenta que es un fenómeno atmosférico que se produce por X o Y motivo, ¿cierto? Bueno, Como tal. entonces en ese orden de ideas es posible que la ciencia declare un caso cerrado por presión política, Claro, porque pudo haber claro. habido ahí una presión política donde la ciencia trata de dar una explicación para cerrar un caso que pues, realmente no lo lograron hacer de una manera clara y queda todavía a la sombra de la Claro. duda. Y además, como somos amantes del misterio, pues podríamos Ujú. agregarle algo más a esto y es la presión política le dice a la ciencia que de cualquier explicación y dejen de tocar el tema porque tal vez sí saben qué es lo que está Pero es pasando que, allí, pero eso no puede salir a la luz pero es que pública. mire usted otra cosa, y ahí me acuerdo de algo y es lo siguiente. ¿Usted sabía que hay científicos que por algún interés económico o algo aprueban que el cambio climático o el asunto del descoloramiento de los polos y la capa de ozono, todo eso no es cierto? Mm, Y hay otros que dicen que sí. Sí, es que mire, hay científicos que hacen parte de la nómina de grandes compañías y grandes O de multinacionales gobiernos. o de gobiernos, y no es que seamos conspiranoicos, No, pero pero es así, es eso pasa. así. O sea, hay científicos de renombre que son contratados, que hacen parte de la nómina de los gobiernos, de las grandes multinacionales, para que les digan a ustedes, el público, que consumir tal cosa no tiene ningún inconveniente, o viceversa, que tal cosa, que probablemente sí es beneficiosa, te hace daño. Hay unos intereses Hay creados. unos Y entonces la intereses. ciencia se puede poner de un lado o del otro. Y ahí pierde su neutralidad Sí,
y se vende a los fines políticos o económicos. Se pone en tela de juicio algo que debería generarnos certeza. Bueno, vayamos a algo. Finalmente nos genera esa incertidumbre. ¿Será que nos están diciendo la verdad? Es que nos han echado tanta carreta que no sabemos qué es bueno, qué es malo. Mauro, la idea es que podamos desarrollar un pensamiento crítico y podamos tener un concepto no por lo que otros piensan, sino que nosotros podamos llegar a conclusiones con respecto a esto. Bueno, otro tema bien importante que nos genera una pregunta bien interesante, este tema es, ¿las alucinaciones compartidas sugieren algo sobre cómo funciona la mente colectiva? Porque esas alucinaciones las tuvieron todos y hablaban de ellas sin conocerse entre sí. O sea, ¿qué nos puede decir estas alucinaciones colectivas acerca de cómo funciona la mente colectiva? Porque podemos hablar de una mente colectiva. Mire, usted me pica la lengua porque un episodio muy interesante que tuvimos, hacíamos una investigación acerca de la conciencia. Y hemos tenido siempre la certeza que nos ha generado precisamente la ciencia de que la conciencia está aquí. En la mente, el cerebro. En el cerebro. Y que esa mente simplemente se da aquí, esa conciencia, pero ahorita que hay estudios serios que se están llevando a cabo, o sea, están llevando a cabo esos estudios actualmente, donde plantean la posibilidad de que la conciencia puede salir de acá, puede estar afuera. De que es fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo, de que es una energía. Entonces, es válido nosotros poder aquí de pronto tirar una teoría al aire y decir, bueno, probablemente las conciencias salieron de ese cuerpo y se encontraron por allá. ¿Vos te acordás de la teoría del mono 100? Claro, muy interesante. ¿De qué estamos hablando hoy en el tema? Estamos hablando de la masa crítica. La masa crítica. De la masa crítica. Y eso es bien interesante y lo digo rápidamente, de pronto muchos ya lo conocen, para los que no lo conocen, mire, ese fenómeno se da por allá en unas islas en Japón. Resulta que si ustedes se fijan, la geografía japonesa está conformada de islas. Varias islas, ¿cierto? Y en algunas de esas islas hay una especie de mono, que por cierto es muy chévere de pronto ver documentales de esto porque hay unas aguas termales donde ellos van a protegerse del frío. Pero resulta que estos monos empiezan a comerse unas frutas, pero se dan cuenta que ese tubérculo, cuando cae en esas aguas térmicas que están a determinada temperatura, pues de alguna manera se cocina, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a comerse eso así. En esas islas, en las otras islas también existen esas aguas térmicas. Pero resulta que hubo un mono principal, el que inició todo, que se dio cuenta que eso sabía bueno así cocinado. Se dice mono 100 porque hay un momento donde llega un determinado número de monos y todos empiezan a hacer lo mismo, pero lo particular del caso es que esto empezó en esta isla, que está completamente aislada de la isla, de otra isla pues como tal. Los de la otra isla también empezaron a hacer lo mismo. No hubo un mono que les comunicara, les dijera, mira hermano, si usted cocina ese tubérculo le sabe más bueno. Simplemente llegamos a lo que conoce la ciencia como la masa crítica y todos empezaron a comerse el tubérculo cocinadito en el agua térmica esta que está pues a altas temperaturas. Más o menos así es como se explica el mono 100 o la masa crítica. Muy contemplado esta teoría y puesta en práctica en las ventas. Sí, la masa crítica. Igual tocamos el tema porque hablamos de una conciencia colectiva, pero... Y también de lo que decíamos ahorita, una histeria colectiva también. Sí, una conciencia colectiva, pero para ir llegando al cierre, Mauro, Kalachi hoy en día estaba vacío, ese pueblo, está vacío. Abandonado. Las casas siguen ahí abandonadas en medio de la estepa de Kazajistán. El gobierno dijo que era el gas, el monóxido de carbono. Evacuó a la gente, cerró el expediente. Chao. Pero resulta que algunas preguntas no se evacuaron con la gente, ni quedaron cerradas. ¿Qué vieron realmente a 150 personas en esos sueños, en esas alucinaciones? ¿Por qué los caballos? ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Y por qué, si el caso estaba resuelto, nadie quiso volver a vivir allí? Es preguntas que nos quedan a veces de eso. De este tema, y a veces la explicación oficial no es la verdad. Eso nos queda como para reflexionar con respecto a lo que sucedió en Kalachi, en
2013 hasta el 2015, la epidemia del sueño. Tremendo. Llegamos entonces al final, Raúl. Claro que sí. Amigos, eso ocurrió en el 2013, duró hasta el 2015, pasó en Kazajistán, en una población conocida como Kalachi. Fue más o menos el 10% de la población quien estuvo implicada con este asunto de este sueño profundo. No olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta y compartirnos. Y también los esperamos en los comentarios, díganos qué quieren que contemos. Hasta pronto. Namaste.